amigos y aún a las personas que no hemos tenido oportunidad de conocernos, pero a todos aquellos a quienes Dios nos dé la oportunidad, de mi parte, poder ser el instrumento que Dios utilice esta noche para hacerles llegar su bendita palabra, y ustedes, los que tengan la oportunidad de oír esta noche un mensaje desde la palabra de Dios. El único interés y propósito que me impulsa a hacer esto es lo que Dios hace, como está escrito en su palabra. Él es quien produce en nosotros así el querer como el hacer. No he podido estar tranquilo el día de domingo porque el Espíritu Santo es el que te inquieta, y Él es el que me ha inquietado a que yo hoy tenga que salir a presentar este mensaje de la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, amigos, es un Dios de amor y de misericordia. En estos tiempos difíciles, la Biblia lo llama peligrosos, siendo ya tiempos finales que nos advierten que la venida de Jesús, de aquel Jesús que hace 2000 años atrás vino a este mundo, que nació en un pesebre, que creció como todo niño, sujeto a sus padres, a sus enseñanzas, a su fe en Dios. Aquel niño que fue formado con la palabra de Dios, y siendo joven, vino y cumplió el propósito para el cual Dios le había enviado a esta tierra, haciéndole nacer a través de la Virgen María, de una virgen. Ese niño Jesús, ya joven, cumplió el propósito de Dios desarrollando su ministerio. Y todos estamos puestos aquí en esta tierra con un propósito de Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí en esta tierra puestos por Dios para cumplir un propósito de Dios que se desarrolle a través de nuestras vidas. Por eso es que podemos ver humanamente en lo secular, hay médicos que Dios les dio ese don, esa virtud, ese anhelo, ese deseo de ser médicos para cumplir un propósito, que sean ellos a través de esa virtud, esa capacidad que Dios les ha dado de socorrer al prójimo. A otros maestros para enseñar a los alumnos a formarse como futuros buenos ciudadanos para que sean útiles a su sociedad, a su país. Y así también Dios, dice la Biblia, Él levantó también, dice, a unos primeros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Recibimos este llamado de Dios, estos dones que Dios da y que son irrevocables, que no podemos renunciar.
El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Sabe? El llamado de Dios, que es un propósito de Dios en nuestras vidas, siempre será como un hincón, como un aguijón, empujándonos a hacer que Dios cumpla su propósito para el cual nos trajo a esta tierra. Dicho esta breve introducción, obediente a Dios estoy aquí, pero contento y con gozo, pudiendo darle gracias a Dios que me haya escogido como un instrumento para exponer su bendita palabra, palabra de vida, palabra de Dios, palabra de salvación. Porque no hay mejor consejo que el consejo de Dios. No hay mejor palabra que la palabra de Dios. La palabra del hombre nos puede fallar y nos va a fallar porque somos hombres imperfectos. Pero Dios es perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Por eso les invito, un breve tiempo, podamos prestarle atención a la palabra de Dios esta noche, que Dios la envía para edificar nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas. Y esta noche Dios me ha llevado, según los apuntes que he tomado, a tratar sobre el primer mandamiento. El primer mandamiento que Dios nos dio en la Biblia. Conocimos nosotros, en lo personal, pequeño en el colegio, me enseñaron que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Así nos enseñaron en el colegio, en una forma resumida. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que debemos poner a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Dios debe estar primero antes que todo. Amén. Pero yo quiero leer este mandamiento, el primero que dio Dios, directamente como está escrito en la Biblia, para que usted tenga el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, directamente, como dice la Biblia, la leche sin adulterar. O sea, que no esté cambiada, que la palabra de Dios, que el mandamiento, hoy día usted lo reciba tal como lo escribió Dios cuando le dio las tablas a Moisés. Y para esto vamos a encomendarnos en el amado Espíritu Santo, para que Él sea quien nos guíe esta noche y use mi boca para poner la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente dándote las gracias por este honor, Señor, y también esta responsabilidad de poder presentarme, Señor, en tu nombre y exponer tu bendita palabra. Señor, renuncio a todo lo mío y te ruego que pongas todo lo tuyo, Señor, establece todo lo tuyo y que no sea yo, sino tú, Señor, usando mi vida, usando mi boca para hablar a tu pueblo. Padre, nos encomendamos en este tiempo en la dirección y conducción del amado Espíritu Santo, a quien le damos honra y gloria, porque Él es el que nos guía en este tiempo en que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, y declaramos que tu palabra, Señor, va a cumplir el propósito para el cual usted lo envía esta noche, y no volverá a usted vacía, sino que quedará sembrada, Señor, en los corazones, y ahí producirá, Señor, fruto al 100%. Gracias le damos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Para esto, hermano, entonces en esta noche vamos a leer en el libro de Éxodo,
en el capítulo 20, y este primer mandamiento, que es el tema que vamos a exponer hoy día, está escrito en los versículos 3 al 6. El mismo que lo leeremos con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. La Biblia dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Palabra de Dios. No te harás imagen. Palabra de Dios. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Palabra de Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Palabra de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Este es el primer mandamiento, hermanos, que Moisés trajo en las tablas que le entregó Dios en el monte Sinaí. Y lo primero que recogemos aquí, hermano, es que este es un mandamiento, porque Dios dice, los que guardan mis mandamientos. Este es el primer mandamiento que Dios le da al ser humano. Y le da este mandamiento diciéndole que Él aborrece a los que no guardan sus mandamientos. Escúcheme bien. Vamos a tocar el primer mandamiento de Dios. Y el primer juicio de Dios es que Dios aborrece a los que no guardan sus mandamientos. Y que visito su maldad. Dios ve de esta manera a los que no guardan este mandamiento. Lo ve como una maldad. Porque esa maldad trae lo que llamamos, hermano, la maldición generacional. Por causa de los padres de no guardar este mandamiento, acarrean una maldición generacional, que significa que esa maldición que cae a estos padres, que por no guardar este mandamiento de Dios, viene el aborrecimiento de Dios a esa persona, y eso se va hacia sus generaciones, hasta la tercera y cuarta generación, que quiere decir que esa maldición generacional, que Dios lo aborrezca, no solamente cae al padre, sino que cae al hijo, cae al nieto, cae al bisnieto. De ahí que muchas veces, para escapar de esa maldición, se escucha a la gente decir, no, mi papá fue de esta religión, mi papá adoraba a estos ídolos, mi papá confiaba en estos ídolos, y yo voy a seguir creyendo en esta religión. Yo voy a seguir confiando en esta religión. Y eso se va sembrando generación tras generación, porque los padres no guardaron este mandamiento. Pero dice Dios más bien, yo hago misericordia a millares, a los que me aman. Y Jesús dijo más adelante en los evangelios, los que me aman guardan mis mandamientos. Dios lo dice aquí en este mandamiento, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pues entonces hoy estamos, hermanos, amigos, en la capacidad de tomar la decisión. Yo quiero que Dios me ame, o yo quiero que Dios me aborrezca. Pues si yo quiero que Dios me ame, acá el mandamiento dice que yo debo guardar este mandamiento.
Porque al que guarda este mandamiento, dice la promesa de este mandamiento, que Dios le hace misericordia a millares y lo ama. Así que usted tiene la respuesta en su mano. Si usted hoy decide amar a Dios y guardar sus mandamientos, pues lo que usted va a recibir de Dios es bendiciones, la misericordia de Dios a millares. Amén. ¿Y cuál es el mandamiento que da Dios en este primer mandamiento que nos da? ¿Cuál es el mandato? Dice el Señor, número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. ¿Sabe que Dios es celoso? Él dice, yo soy celoso. Dios, hermano, nos tiene celo. Dios quiere que seamos hijos exclusivos de Él. Él no quiere compartirnos con otros dioses. Dios nos quiere 100%. ¿Por qué Dios da este mandamiento? Ahora lo vamos a entender. Porque ya en esos tiempos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el Israel de Dios, cometía esos errores, infringía estas leyes de Dios. Este pueblo decía amar a Dios, pero también andaban adorando a otros dioses. Decían creer en Dios, adorar a Dios, y venían de una historia que Dios les había demostrado, su poder, su amor y su protección, pero pareciera que no les era suficiente. En vez de ser agradecidos y fieles al Dios que los salvó, al Dios que los libertó, al Dios que les proveyó, pero ellos buscaban satisfacer deseos vanos, pasajeros, que encontraban en su transitar viendo a otros pueblos. También adorar de diferentes maneras a otros dioses. Pero estos pueblos lo hacían porque no habían conocido al Dios que ellos conocían. Por eso aquí también es bueno hacer en este momento una reflexión. Primero usted, hermano, amigo, que usted ya tuvo la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Estoy hablando a muchos cristianos que conociendo a Dios, y muchos aún inclusive, que habiendo confirmado su fe en las aguas del bautismo, se han apartado de Dios, se han apartado de las leyes de Dios, no están guardando los mandamientos de Dios, pues Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Pero también para aquellos que, como los otros pueblos, que no conocían, usted amigo que todavía nunca ha tenido la oportunidad de estar un momento atento a escuchar como hoy está escuchando la palabra de Dios, que alguien le ha leído este primer mandamiento y usted conozca más de lo que le enseñaron en el colegio, aquel mandamiento resumido de amar a Dios sobre todas las cosas, y que nos los aprendimos de memoria y que eso era necesario para responder en el examen y que se quedó grabado en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Lo importante es grabarlo en el corazón, porque es que la palabra de Dios grabada en el corazón es la que va a cambiar nuestras conductas, nuestras actitudes y aún nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas. Y esta es la oportunidad, amigo, que usted hoy pueda conocer verdaderamente, más allá de tan solamente haber tenido una idea de que un mandamiento de Dios era para saberlo de memoria. No, los mandamientos de Dios, como usted ve, tienen promesa y tienen efectos para nuestra vida, y no solamente para esta vida, sino para la vida eterna, para la vida que viene después de esta vida,
esa vida que no lo conocemos, pero los que llegamos a estudiar la palabra de Dios, la llegamos a conocer y la anhelamos y esperamos un día estar viviendo esa vida como lo promete Dios aquí en su palabra. Por eso, qué importante es, amigo, amiga, que usted conozca cada vez más de Dios. Y para eso yo una vez más invito, cómprese una Biblia. Hay Biblias de 10 soles para arriba. Mientras más caras, mejores va a encontrar. Pero busque un lugar donde le enseñen la palabra de Dios. Que le enseñen, como hoy estamos estudiando la palabra de Dios, directamente de la Biblia. No catecismos. No dogmas hechos por los hombres. No libros secundarios. Usted no necesita otro libro, sino solamente la Biblia, que es la palabra de Dios, para que usted se alimente directamente de la palabra de Dios, que no interfiera pensamientos de hombre, doctrinas de hombres y adulteren la palabra de Dios. Entonces usted está viendo cuán necesario es dejar la ignorancia del conocimiento de Dios y venir al conocimiento de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el único Dios, sabio, todopoderoso, creador, eterno, al que debemos retornar, regresar, porque le pertenecemos a Él por derecho de creación, porque Él es el que nos creó. Y de redención, porque Él nos redimió cuando Cristo vino 2000 años atrás a morir en esa cruz de Calvario, para que por medio de Él, por la fe en Jesucristo, nosotros volvamos al Padre. Volvamos a la unión con el Padre. Por eso Jesús nos dijo en San Juan 14:6, Él dijo bien claro y lo dejó registrado en la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. El único camino para volver a Dios, que es por la redención, que significa que Jesús nos redimió de vivir apartados de Dios para volver a Dios, para ser parte de la familia de Dios, es aceptando a Jesucristo, su sacrificio en esa cruz, y por medio de Él recibir el perdón de pecados y ser justificados delante de Dios y ser adoptados como miembros de la palabra de Dios. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios a partir de aquel momento en que miramos a Jesús, su sacrificio, creemos en su llamado y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y Él en ese momento nos entrega a Dios para ser adoptados como hijos suyos. Y la Biblia dice: ahora hijos, herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas de Dios. Entonces aquí estamos, hermano, en la promesa de Dios, viendo el primer mandamiento, que tenemos que tener a Dios de los cielos, a Jehová Dios todopoderoso, al gran yo soy, al único Dios, como el único Dios suficiente. No necesito más dioses. Yo no necesito más, solamente a Dios. Amén. Usted no necesita a nadie más, solamente a Dios, al Dios que está en los cielos. Amén. Sigue diciendo el mandamiento: no te harás imagen. No te harás imagen. O sea, la Biblia dice que Dios es espíritu. A Dios nadie le vio, dice, ni lo va a ver ahora. Pero dice que cuando Cristo venga y nos lleve al Padre, ese día le veremos
cara a cara le veremos y le conoceremos y nos daremos cuenta que se cumple lo que Él escribió en Génesis en el día de la creación, cuando hizo al hombre y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. La Biblia dice que ese día veremos y nos daremos cuenta que somos como Él. Pero cuando quiere decir que somos como Él, no quiere decir físicamente, sino espiritualmente, moralmente. Porque no importa cómo estamos ahora, amigo, amiga. Quizás te dirás: Señor, pero yo soy así, yo soy asá, yo no merezco, yo soy un vil, yo me siento que soy un trapo de inmundicia. ¿Cómo me voy a parecer a Dios? ¿Sabe, hermano? Cristo en la cruz nos limpia, nos purifica, nos santifica con su sangre derramada en esa cruz. Dice la Biblia: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces nos vuelve como cuando Dios nos hizo, como cuando Dios nos creó sin pecado. Entonces aquel día, cuando regresemos a Dios, gracias a Cristo Jesús, pues vamos a regresar igualito como cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así que alégrese por eso. Entonces usted, el mandamiento dice: no te harás imagen. Y cuando Dios dice: no te hagas imagen, no te hagas imagen. No ande buscando pretextos y justificaciones para hacer, porque en otros pueblos, porque en otras naciones lo hacen. Usted sea obediente a Dios. Si Dios aquí en este mandamiento dice: no te harás imagen, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. No debemos, a Dios no le podemos cuestionar. A Dios solamente tenemos que obedecerle. Si Dios dice para que tú tengas un encuentro con Dios, para que tú hables con Dios, para que tú te dirijas a Dios, no necesitas tener una imagen de Dios. Además, ¿qué imagen te vas a hacer de Dios si nadie se ha visto a Dios? Entonces Dios dice: no te hagas imagen, no te hagas imagen. Dice: ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. O sea, Dios no quiere que juegues con tu imaginación. Dios no quiere, hermanos, que juguemos con nuestra imaginación pensando que así será Dios, pues así lo voy a hacer. Voy a imaginarme cómo es Dios y hago así una estatua, hago así un dibujo y digo: ahí está Dios. No te harás imagen de nada que se parezca de lo que esté en el cielo, ni de lo que esté aquí en la tierra, ni de lo que esté en las aguas debajo de la tierra. Dios no quiere ninguna clase de imagen. Y si Dios dice: no te harás imagen, pues no te harás imagen. Y sigue diciendo el mandamiento: no te inclinarás a ellas. ¿Sabe, hermano? Al único que debemos inclinarnos es a Dios. Después no debemos inclinarnos a nadie más. Usted quiere tener reverencia, respeto por su padre o por alguna persona que merece honra, que merece respeto, muy bien. Respételo. Aún si quiere darle un saludo, dele un saludo de honra, con palabras o con un abrazo. Pero no se incline, dice. No se incline a ninguna imagen que usted quiera hacer. No se incline. Una vez el apóstol Juan, está escrito en la Biblia, en el Apocalipsis, cuando se le presentó un ángel y cuando él vio esta figura celestial y que le comenzó a hablar y él sintió que era de parte de Dios, Juan se postró y quiso adorar al ángel. Pero el ángel le dijo: levántate, yo soy consiervo tuyo. Yo soy un ángel, vengo del cielo, pero soy igual que tú. Ante Dios somos iguales.
No me hagas pecar, le dijo el ángel, porque si yo acepto tu adoración, estaría tomando el lugar de Dios. Por favor, Juan, levántate. Tú no te puedes inclinar ante mí, porque al único que te debes inclinar, y yo también me inclino, al único que debes adorar, y yo también adoro, es a Dios. Y ahí Dios nos está diciendo, hermano, por medio de este mensaje que le dio el ángel a Juan, que al único que debemos inclinarnos es a Dios. Y sigue diciendo el mandamiento, ni les honrarás, ni les honrarás. Muchas formas de honrar es cuando las personas equivocadamente estamos haciendo imágenes, estamos haciendo estatuas y las vestimos, las decoramos, le llevamos a ellos nuestras peticiones, nuestras oraciones, les llevamos a ellos nuestros agradecimientos por cosas que recibimos en esta vida. Les honramos como que si ellos hicieran las cosas, sin darnos cuenta que el que hace las cosas es el Dios que está arriba en el cielo. Y que Él nos dice, no te inclines a ella ni los honres. Entonces Dios en este mandamiento nos está diciendo, no te hagas ninguna imagen de ninguna semejanza, de nada que esté en el cielo, de nada que esté aquí en la tierra, ni de nada que esté en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclines a ellas, ni las honres, porque dice, porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. No esas imágenes. Yo soy Jehová tu Dios. A mí te tienes que inclinar, a mí me tienes que adorar, dice el Señor. Soy fuerte y celoso, como les decía al comienzo. Dios es celoso. Dios no puede ver a un hijo suyo, a una hija suya, adorando a una estatua, adorando a una imagen, adorando a una persona, adorando a un animal o adorando a un astro. Eso despierta los celos de Dios. Y ahora vamos a ver en unos ejemplos que Dios es celoso. Dios no acepta que sus hijos le adoren a dioses falsos, a ídolos, que no son dioses, dice la Biblia. Ellos dicen que son dioses, pero no son dioses. Póngase usted en el ejemplo que usted tiene sus hijos. Es que sus hijos, en vez de honrarle a usted, en vez de obedecerle a usted, en vez de reconocerle a usted, van y lo hacen con el vecino, o lo hacen con su primo, o lo hacen con el profesor del colegio. Y encuentran ellos excusas, justificaciones para hacerlo, y en lo que deben hacer a usted, lo hacen en otro lado. Es obvio que usted se pondría celoso, pues así también es Dios. Dios cela a todos aquellos a que los toma por hijos. Yo soy celoso, dice. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, Dios cuando ve a la gente inclinándose, adorando imágenes, inclinándose, adorando a seres de los cielos o de la tierra o debajo de las aguas de la tierra, Dios aborrece a esa gente, a esas personas que caminan en esa actitud. Y más bien hago misericordia, dice a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este primer mandamiento es amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Guardando su mandamiento. ¿Qué significa guardar el mandamiento? Obedecer el mandamiento. Amén. Dios quiere que obedezcamos este mandamiento.
Y si Dios me dice no te hagas imagen, yo no me voy a hacer imagen. No voy a buscar pretextos ni justificaciones. Si lo he estado haciendo y Dios me dice no te hagas imágenes, pues hoy yo voy y esas imágenes que tengo en mi casa lo destruyo y lo boto. Si Dios me dice no te hagas estatuas, pues no me hago, porque una estatua es una forma de imagen también. Una estatua es una imagen creada por el hombre. Hoy voy y si Dios me dice no te hagas y lo he hecho, está mal. Ese es mi arrepentimiento. Ese es decirle, Señor, he entendido tu palabra, hoy día decido obedecer tu palabra porque yo quiero ser de los que te aman y de los que reciben tu misericordia. Amén. Decía, ¿por qué Dios da este mandamiento, hermano, como el primero al pueblo de Israel? Y ese mandamiento ha quedado para toda la humanidad. Es porque, hermanos, pasó que cuando Moisés fue llamado por Dios para ir a recibir las tablas de la ley, Aarón se quedó con el pueblo de Israel, que Dios había libertado de Egipto y los llevaba camino a la tierra prometida. Como estamos hoy aquí, hermanos. Hoy aquí nosotros estamos también en una similar condición. El hecho de que Dios sacó a Israel, su pueblo, de Egipto, donde eran esclavos, donde no eran libres, donde sufrían, tenían muchas aflicciones, y Dios mandó como libertador a Moisés para libertarlos con el poder de Dios, con todo lo que hizo Dios para libertarlos, porque el faraón de Egipto no los quería dejar escapar, no los dejaba libres, y con Moisés llevarlos a la tierra prometida donde fluía leche y miel, donde ellos iban a ir no a trabajar ni a cosechar, ni a sembrar, sino solamente a recoger, a cosechar lo que los cananeos ya habían hecho por muchos años. Y Dios iba a echar a toda esa gente y dejarles el terreno libre para que ellos entraran y tomaran esa heredad, promesa de Dios. Y así también está para este tiempo. Pues ya no mandó a Moisés, sino envió a Jesús. Hace 2000 años vino Jesús. Y Él vino también a libertarnos de nuestro Egipto. A libertarnos del faraón de este Egipto. ¿Y cuál es el Egipto en estos tiempos, amigo, hermano? Es el mundo. ¿Y quién es el faraón del mundo? La Biblia dice que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es el príncipe, es el que gobierna este mundo. Por eso es que vemos el mundo como está, lleno de maldad, de corrupción. Vemos este mundo lleno de aflicciones, de sufrimiento. Jesús cuando vino en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, dijo. El que quiere caminar conmigo, así como yo he vencido, él también vencerá. Y como yo me he sentado en el trono de mi Padre, él también se sentará ya conmigo. Así que en este mundo, hermano, amigo, no esperemos recibir cosas mejores. Este mundo lo único que nos va a ofrecer es esto: sufrimiento, aflicciones, preocupaciones, tensiones. ¿Y eso para qué? Para que no amemos este mundo, sino que más bien vivamos amando la promesa, como el pueblo de Israel salió de Egipto, gozosos, esperanzados en la promesa que Dios nos llevaba a una nueva tierra. Y eso es lo que nos promete también Dios para este tiempo, que nos saca de este mundo, de este tiempo, de este sistema, de esta vida que estamos viviendo, y nos lleva a una nueva vida, a una nueva tierra prometida por Dios, que será cielos nuevos, tierra nueva, donde ya no habrá enfermedades, y donde ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá muerte. Aquí uno de los terrores de la gente es la muerte. Allá ya no habrá muerte. Y esto es por poco tiempo, más de 100 años no soportaremos, no viviremos. Y si Cristo viene antes, mejor. Esa es la promesa. Y así, amigo, usted tiene la decisión. Como el pueblo que estuvo en Egipto decidió seguir a Moisés y ir a la tierra prometida, pues hoy tenemos que tomar también la decisión
de que ahora ya no es Moisés a quien tenemos que seguir, sino a Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todos podrán venir al Padre por medio de mí. Así que conviértase a Cristo, hágase un seguidor de Cristo. Y la única forma de usted estar consciente y que Dios lo reconozca, que usted se ha convertido en un seguidor de Cristo, es que usted guarde sus mandamientos. Y comenzando por este mandamiento, si Dios dice no te hagas imágenes, no te inclines a ellas, no las adores, no las honres, pues si usted obedece a Dios, usted está caminando en ese camino que dejó marcadas las huellas Cristo, y usted pronto disfrutará de esa vida eterna. Les decía, ¿por qué Dios dejó este mandamiento? Porque el pueblo de Israel justamente cayó en esa transgresión. Cuando Moisés fue a recibir las tablas de los mandamientos, el pueblo que estaba con Aarón no soportaron que Moisés demorara 40 días en regresar. Así que comenzaron a ver a los alrededores cómo la gente tenían sus dioses paganos y cómo se gozaban alrededor de hacer ceremonias para sus dioses, liturgias para sus dioses. Y ellos también querían tener un Dios ahí en medio de ellos. Y ya que no estaba el Dios de Israel, porque para ellos la presencia de Moisés representaba la presencia de Dios. Así que pidieron a Aarón, haznos un Dios para nosotros honrar a ese Dios. Haznos un Dios para nosotros adorar a ese Dios. Y dice la Biblia, hermano, vamos a leer un poco en el libro de Números. Ahí en el capítulo, vamos a buscar Números. En el capítulo 21. No, en Éxodo, en el capítulo 32. En el mismo Éxodo, en el capítulo 32. En el Éxodo, vamos a leer. Viendo que Moisés estaba en descender el monte, cerraron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en sus orejas, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganlo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, que son aretes, que tenían en su oreja, y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y dio forma un buril, e hizo de Israel, son tus dioses que sacaron de la tierra de Egipto. Y visto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente mataron y ofrecieron holocaustos, y el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mi hermano, este pueblo no se conformaba de ser que el Dios de los cielos, que había hecho milagros, prodigios para sacarlo de Egipto, y que nunca necesitaron verlo, nunca él se hizo ver, sino que actuó. Y ellos tenían de la misma manera, sin ver a Dios, ser obedientes a Dios. Pero no, ellos querían tener una imagen. Ellos querían tener una estatua delante de nosotros y decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Cuando Dios les había dicho, no se van a hacer ninguna imagen. No se van a hacer ninguna semejanza de nada de lo que esté ni arriba ni abajo. Y no se van a adorar, no lo van a honrar, porque yo soy Dios celoso. Pero ellos no obedecieron a Dios.
E hicieron, hermanos, todo lo contrario. Dice la Biblia en el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dígame, amigo, hermano, ¿esos becerros eran lo que le habían sacado a ellos de Egipto? ¿O era el verdadero Dios? Entonces Dios enojado le dice, ahora pues Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerte? ¿Por qué hablar los egipcios diciendo, para malos, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete contra tu pueblo. Y acuérdate de Abraham, de Isaac y de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que has hablado, y la tomaré por herencia para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mira, hermano, qué bueno que ellos tenían a Moisés. Que Moisés intercedió por esa gente, hermano, para que Dios no los desarraigara de la tierra y le diera un pueblo nuevo a Moisés. Y así está Jesús, dice la Biblia, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por usted, por mí, hermano, para que la misericordia de Dios nos cubra, para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Pero Jesús quiere ver reacción. Moisés vino y santificó al pueblo, hermano, y hizo que este pueblo vuelva a la obediencia a Dios. Pues Jesucristo vino para eso también, hermanos, para enseñarnos y llevarnos a la obediencia a Dios. Así que, amigo, hermano, el mandamiento nos muestra aquí en este ejemplo que no nos demanda de parte de Dios no hacer imágenes de ninguna clase, no inclinarnos a ellas, no honrarlas, no adorarlas. Si usted tiene mucha devoción a Dios, pues ora a Dios, adora a Dios, inclínate a Dios, arrodíllate a Dios, clama a Dios. Tú no necesitas tener una estatua, una imagen frente a ti, ni en tu casa, ni irla a buscar en ningún sitio. Tú solamente necesitas invocar a Dios. Dios dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Así está la palabra, así está la promesa. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Dios no necesita ningún intermediario para que tú le clames, para que Él te responda. Léalo en su Biblia, Jeremías 33:3, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Dios te va a responder si tú le clamas. No necesitas ningún santo, no necesitas ninguna imagen ni estatua para que tú vayas y pedirle a esa imagen, a esa estatua, que ella hable con Dios. Y sabes, te digo esto porque esa imagen nunca va a hablar por ti ante Dios. Esa estatua nunca va a interceder por ti ante Dios. Y eso está escrito aquí en la palabra. Vamos a leerlo. Vamos a leer en Isaías capítulo 44. Ahí está escrito, hermano. Para que la Biblia misma hoy día sea la que te ilustra y que te edifica y te corrige. La Biblia dice, hermano, en Jeremías 44, del versículo 6 en adelante. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero,
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí al pueblo antiguo? Anunciéis lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te hice oír esto de la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno, dice Jehová Dios de los ejércitos. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, que los ídolos no ven ni entienden. Los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios minúsculo? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? La palabra de Dios dice, una imagen para nada es de provecho. Un Dios hecho por mano de hombres para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, ellos mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipreses y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Encienden también el horno y cuece panes. Hace además un dios minúsculo y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, como parte de él come carne. Prepara un asado y se sacía, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos aquí, hermanos, como Dios dice que los hombres cómo hacen sus dioses, cuando hacen sus estatuas, cuando hacen sus imágenes, cuando el herrero, el carpintero, cortan el tronco y del tronco hacen una estatua, una imagen. Cuando cogen los materiales, el fierro, el hierro, y hacen imágenes, estatuas, y después lo llevan a casa y lo adoran y dicen que ese es su Dios. En eso ponen su confianza. Dice la Biblia en el verso 17, y hacen del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postran delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Así nos ve Dios cuando estamos arrodillando, postrando delante de una imagen, de una estatua, pidiéndole que ellos nos libre de nuestros problemas. Dice en el verso 18, esta gente no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brazos cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón, engañado se desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Así ve Dios, hermanos, al hombre, a la mujer,
a los que hacen las imágenes, a los que le dan forma. Así ve Dios a los que confían en esas imágenes, en esas estatuas, que van y se postran delante de ellas, que van y le piden favores a ellas, que van y le dan gratitud por cosas que han recibido a ellas, en vez de darle al Dios verdadero, en vez de hacer como dice el mandamiento. Pues hoy, amigo, amiga, usted que me está escuchando, es la palabra de Dios la que le estoy leyendo. No es mi pensamiento, sino es el mandamiento de Dios. Hoy usted tiene que tomar la decisión. Hoy usted quiere ser una persona que ama a Dios o una persona que aborrece a Dios. Hoy usted tiene que tomar la decisión. ¿Usted quiere ser una persona amada por Dios o una persona aborrecida por Dios? Yo quiero terminar esto, hermanos, con aquel ejemplo que con mucha pena, tengo que decirlo, en algún momento vi a un cura de una religión, cuando él trata de justificar a las imágenes y a las estatuas en sus templos. Uno dice, no, pero si Dios ordenó que en el templo haya imágenes. Yo quiero decirle a esa persona, hermano, Dios es soberano. Si Dios le dijo a Moisés, tú vas a hacer el templo, el tabernáculo así, Dios se lo dijo a él, no le dijo a usted. Le dijo a Moisés que ponga así, así lo vas a hacer, y él fue obediente. Pero Dios no le ha dicho a usted. Dios le está dando este mandamiento a usted, a mí, que no hagamos imágenes. Si Dios viniera y le dijera a usted, usted tendría que hacerlo. Tenemos que obedecer a Dios. Moisés obedeció a Dios porque Dios le dio los lineamientos. Cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer los utensilios del templo. Pero Dios no le dijo a Moisés, hazme una imagen de un santo, hazme una imagen de un animal así, asá, y Dios no le dijo, vayan y adórenlo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo imágenes, estamos haciendo estatuas, estamos adorando, estamos honrando a esas imágenes, esas estatuas, las estamos venerando, las estamos adorando, y eso Dios lo ve con aborrecimiento. No espere que Dios lo ame mientras usted no deje de hacer eso. Y decía uno de estos curas, ponía el ejemplo, cuando él dice, pero ¿cómo Dios le mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce? Ahí le mandó a hacer una estatua, ahí le mandó a hacer una imagen. Vuelvo a repetir, Dios en su soberanía y en su sabiduría, Él sabe cuando dice que hay que hacer algo, y a Él sabe cuando dice qué cosa no hay que hacer. Si Dios le dijo a Moisés que haga esa serpiente de bronce, Dios se lo dijo con un propósito específico, y era para que se hiciera lo que Dios iba a hacer por medio de esa orden. Pero eso no le autoriza a usted para que usted diga, pues como así le dijo a Moisés, entonces yo también voy a hacer lo que a mí me parece. No, no se trata que usted haga lo que a usted le parece. Usted tiene que hacer lo que Dios dice que se haga. Y le decía que Dios mandó a hacer a Moisés esa imagen, esa estatua de serpiente de bronce, y lo levante en alto, porque eso era para ese momento, para que después del castigo que Dios había dado por la rebelión del pueblo de Israel, donde Dios les había mandado serpientes que comenzó a morder a todo el pueblo, y estas serpientes venenosas mordían a los pobladores de Israel y morían por el veneno. Entonces Dios les llevó a que si ellos levantaran su mirada hacia esa serpiente de bronce que Dios lo mandó a Moisés, ponlo en alto. ¿Sabe? Poner algo en alto significa levantar tus ojos al cielo, a Dios.
Entonces Dios le dijo, todos aquellos que mordidos por esta serpiente, cuando levanten sus ojos y crean que si miran a esa serpiente, porque así lo ha ordenado Dios, pues no morirán, sino que vivirán. La Biblia, hermano, nos enseña que Dios todas estas cosas lo hace con propósito y que vienen a convertirse cosas del Antiguo Testamento para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento como tipo y figura de lo que va a pasar más adelante. Así como la marca de la sangre del Cordero, para que en las 10 plagas que mandó Dios a Egipto, la última prueba para que el faraón deje ir libre al pueblo de Dios, y Dios ordenó que mataran corderos y marcaran los dinteles de la puerta de todos los que creían y que se encerraran en su casa y no salieran, la plaga de muerte no iba a entrar y no los iba a tocar. Así también Dios mandó hacer esta serpiente a Moisés, le dijo, para todos aquellos que por este castigo sean mordidos, pero decidan mirar a la serpiente de bronce creyendo que mirando van a recibir salvación por esa gracia de Dios. Ahí estaba el perdón de Dios. Todo aquel que miraba ahí le estaba diciendo a Dios, perdóname, me arrepiento de mi maldad y recibo como un regalo esta gracia que tú me das de creer en ti, en tu promesa y mirar y recibir la salvación de la muerte y recibir la vida. Jesús más tarde, cuando estuvo aquí en la tierra, y vamos a leer en San Juan capítulo 3, cogió justamente este símbolo que Dios hizo en Moisés para dar salvación de la muerte al pueblo de Israel. Y aquí en el versículo 3 de San Juan y el versículo 14 dice la Biblia: Jesús levantó la voz y dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús cogió esto, hermano. Cogió este tipo y figura de lo que había, cómo Dios había dado salvación para todos los que estaban condenados a muerte en el Israel terrenal, y lo trae ahora en la promesa para el Israel espiritual, para el Nuevo Testamento, la promesa renovada. Jesús dice, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y Jesús fue llevado, hermano, en la parte más alta de Jerusalén, en el Gólgota, en el lomo de ese Gólgota, para que de todos lados se pueda ver a Jesucristo levantado en el madero, y para que todo aquel que en él crea no muera, sino reciba salvación y vida eterna. Dios no mandó hacer la serpiente de bronce a Moisés para que vaya el pueblo y se inclinara y la adorara a la serpiente. No. Dios lo hizo por ese propósito, para que todo aquel por fe en la promesa de Dios y obedeciéndola se salvara. En este tiempo también Jesús dijo, todo aquel que por fe ponga su mirada y anhele y pida la salvación en Cristo Jesús, la va a recibir. Termino aquí haciendo hincapié. No busquemos pretextos, no busquemos justificaciones, no contendamos con Dios. Si Dios nos dio este primer mandamiento, que vuelta voy a leerlo, Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere ser tu único Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como dijo Jesús, recogiendo lo dicho por Moisés, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Jesús aconsejó, te aconsejo, escoge el bien, escoge la bendición, escoge la vida. Y esta noche yo le aconsejo, usted tiene que escoger. ¿Usted quiere la maldición de Dios sobre su vida y sobre sus generaciones? ¿O quiere la bendición de Dios sobre su vida y sobre sus generaciones? ¿Sabe? Hoy usted con una decisión va a romper la maldición generacional. De ahí que viene esto. Padres borrachos, hijos borrachos, nietos borrachos, porque es una maldición que se arrastra. Padres mentirosos, hijos mentirosos, nietos mentirosos, bisnietos mentirosos, porque no se ha cortado la maldición. Padres mujeriegos, hijos mujeriegos, nietos mujeriegos, y todos dicen, yo soy como mi padre. Maldición generacional. ¿Sabe? Si usted hoy decide guardar los mandamientos de Dios, usted va a sanar sus generaciones, porque usted va a ser el ejemplo. Usted va a ser la semilla que se va a sembrar en su futura generación. Usted tiene una gran decisión importante que dar hoy en su vida. Usted solamente tiene que decirle a Dios, orando a usted en el nombre de Jesús, a su Padre que está en los cielos. Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía. Perdóname porque no me había dado cuenta de la gravedad de mi falta. Y veo las consecuencias. Pero tu palabra dice que tú vas a sanar mi tierra, que tú la vas a curar. Y yo lo creo. ¿Sabe? Así como aquel pueblo creyó a Dios y miró a la serpiente y no moría. Hoy el Señor dice, mira a Jesús y Él va a cambiar tu vida. Tu hoy y tu eternidad. Y no solamente la tuya. Hechos 16:30 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe? Hoy Dios está trayendo la salvación por medio de usted para toda su casa, para toda su familia. Padre, en el nombre de Jesús le doy las gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más, dándole las gracias primeramente en lo personal, Señor, por todo lo que usted está haciendo en mi vida, me está sanando, me está restaurando, Señor. Muchas gracias, testimonio público que después ya lo testificaré, Padre Santo. Gracias por la familia y la paz que usted me da, Señor, en el seno de mi hogar. Gracias por mi familia espiritual, Señor, por todos mis hermanos de la fe, papito lindo, por mis hermanos que están enfrentando también esta lucha, Señor, que se ha desatado en todo este planeta de la tierra. Gracias por mis hermanos que aún, Señor, partieron a su presencia, batallando, Señor, como grandes héroes de la fe, Señor, confiando en su palabra, en su promesa, y hoy reposan y descansan, Padre. Hacemos memoria y honramos, Señor, a nuestros hermanos, a quienes conocimos, Padre, y a quienes no conocimos. Y ayúdanos, Señor, en estos tiempos peligrosos, Padre, a que sigamos recibiendo la protección divina, Padre, por la fe. Así también, papito lindo, al mundo entero, Señor, que tu misericordia descienda, Señor, sobre esta tierra y desarraigue, Señor, a este virus, a esta pandemia, Padre, y traigas nuevamente reposo y paz a esta tierra y una nueva oportunidad para que todos tengan, Señor, esa oportunidad, porque tú eres un Dios de oportunidades, y que todos vuelvan sus ojos, Señor, y vuelvan a ti, Padre Santo, y en ti encuentren, Señor,
pastos frescos, agua fresca, Señor, y también la paz que solamente tú nos puedes dar, papito lindo. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad en que has puesto tu palabra, Señor, y has usado mi boca para hacerla audible, Señor. Oro por aquellas personas, Padre, que se habían apartado para que tu Espíritu Santo, Señor, los traiga nuevamente al camino, al único camino que nos llevará, Señor, a la salvación y a la vida eterna. Oro, Señor, por aquellos que nunca, Señor, habían tenido oportunidad de entregar su vida a Cristo, pues hoy lo hagan, Señor. Hoy solamente oran pidiéndote a ti, Señor, que los recibas como hijos suyos y que tú le des la oportunidad, Padre, de ellos también encaminarse, Señor, con la luz de tu palabra, en la obediencia a tus mandamientos y así, Padre, ir caminando al encuentro para la venida de nuestro Señor Jesús. Papito lindo, una vez más agradecido, Señor, y poniéndome en su preciosa mano, me despido, Señor, de este tiempo, dándole las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Un saludo a mis hermanos en Cristo, a los amigos, a mis familias, que sea la palabra de Dios la que quede grabada en sus mentes y en sus corazones, y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. De mi parte, saludos a cada uno de ustedes, mis hermanos, un abrazo fraterno a la distancia y por medio de ustedes, un abrazo y un saludo a la familia. Y que Dios, hermano, haga pasar pronto estos tiempos difíciles y pronto, si Cristo no viene antes, hermano, podamos todavía reencontrarnos, estrechar nuestra comunión físicamente y retomar, hermanos, el propósito para el cual Dios nos ha puesto aquí en esta tierra. Mientras tanto, hermano, en cada congregación, de la manera como Dios, el Espíritu Santo, los está guiando, yo los animo, hermano. Siga usted adelante, siervo de Dios, ministro de Dios, siervas de Dios, ministras de Dios. Sigan adelante de la manera como el Espíritu Santo te está guiando. Hágalo usted como el Espíritu Santo lo está guiando. No mires a otros. No trates de imitar a otros. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Haga las cosas como el Espíritu Santo lo está guiando a usted. Amén. Tampoco juzgues a otros. No quieras que los demás hagan las cosas como tú, porque cada hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Que Dios me los bendiga y que cuando Cristo venga, se acabará, hermano, estas separaciones que estamos dispersos. Allá en el cielo, con el Señor estaremos un solo pastor, un solo rebaño. Y todos estaremos juntos ahí, hermano, para la eternidad. Mientras tanto, felicidades, gozo en el Señor. De mi parte, hasta un próximo encuentro. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.